Doo-wop-a-doo-wop, shoo-be-doo-be-doo-wop-a-doo-wop-a-doo-wop, shoo-be-doo-be-doo-wop-a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 -doo-wop-
Ya les advierto que este va a ser un podcast largo, porque, digamos, venimos de una semana recontra vertiginosa, con muchísima información, con temas muy complejos, así que vamos a tratar al menos 2 o 3 de desarrollarlos con la profundidad que los temas merecen y que por supuesto ustedes merecen. Les quiero contar una cosa, estoy cumpliendo 58 años, así que no es cualquier episodio este. Y lo segundo que les quiero contar, como siempre les pido, les paso la gorra antes de empezar, es que si les gusta Micromundos, por supuesto que nos recomienden, que nos pongan un like en todas las plataformas en las que estamos. Curiosamente les cuento algo, hago un paréntesis acá. Nos están escuchando mucho más en YouTube que en otras plataformas, me sorprende. Y muchos participan más en YouTube dejando los mensajes que en otras plataformas. Pero bueno, básicamente estamos en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube en el canal Micromundos, así que bueno, además de ponernos like, de seguirnos, de escucharnos, de comentar, de decir, che, escuchá este podcast que te va a gustar, bueno, también si tienen ganas, les aceptamos que nos inviten un cafecito, y para hacerlo les dejamos el link en la caja de descripción del episodio. Bueno, este va a ser un capítulo intenso de Micromundos, tenemos un programa fuerte, hablando por supuesto y tratando de entender todo lo que se refiere a este salvataje del gobierno de Donald Trump al gobierno de Javier Milei. Un episodio intenso que empieza así. Mientras el presidente Milei continúe con sus fuertes políticas económicas para ayudarlo, para tender un puente hacia las elecciones, sabes, yo llamo a esto las pantallas que se mueven a las calles. No vamos a dejar que un desequilibrio en el mercado sea la causa. Un respaldo en sus reformas económicas sustanciales. No creo que el mercado haya perdido la confianza en él. Escuchábamos a Scott Bessent, el Salvador de la Argentina, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que en una entrevista con la cadena Fox decía que va a ayudar a la Argentina de todas las maneras que sea posible, y principalmente afirma que el gobierno de Donald Trump va a ayudar a Javier Milei a llegar a las elecciones. Digo, de esta forma se pone en manifiesto, yo diría dos cosas. La primera es que el plan económico de Javier Milei, lo que se supone que Milei sabía, tiene un estruendoso fracaso a tal punto que necesitamos un salvataje de Donald Trump de última hora porque nos caíamos al abismo, ¿no? O sea, la primera conclusión es que el plan económico de Milei fracasó. La segunda conclusión es que básicamente se trata de un acuerdo político para que Milei gane las elecciones. No sabemos qué pasa si Milei no gana las elecciones y tampoco sabemos qué significa para los norteamericanos ganar las elecciones. Son preguntas que me hago y que todavía no están definidas. Obviamente esto tiene que ver con que desde el punto de vista ideológico, no solamente porque la Argentina hoy, junto con El Salvador de Bukele, son los principales aliados de América Latina con los Estados Unidos, sino también porque, por supuesto, que la administración de Donald Trump no quiere que vuelva el kirchnerismo. Por eso yo me permití titular este episodio de Micromundos, Scott Bessent, el nuevo Biden. Bueno, algunos, los más memoriosos, recordarán el famoso slogan Biden o Perón, ¿no? En 1945, el embajador norteamericano en la Argentina era un empresario que se llamaba Spruill Biden y que intervino sin ningún tipo de disimulo en la política local, apoyando a la oposición contra Juan Domingo Perón. Biden en aquel momento publicó lo que algunos denominan el célebre libro azul, que acusaba al entonces
coronel Perón, que era secretario de guerra y secretario de trabajo al mismo tiempo, de simpatizar con el nazismo. De ahí viene que Perón era nazi. Y esto, digamos, es algo que perdura hasta el día de hoy. Su injerencia, dicen algunos, fue tan burda que terminó dándole a Perón el mejor eslogan de campaña que podía tener, que era Breiden o Perón. El resultado, bueno, fue conocido por todos, fue completamente un boomerang, que se convirtió Breiden para la administración de los Estados Unidos, porque Perón terminó arrasando en las urnas, y convirtió esa intromisión extranjera en un símbolo de soberanía, algo que me parece que va a querer hacer el peronismo ahora. Donald Trump apareció en el momento justo, cuando todo empezaba a crujir en el gobierno argentino y en especial en el equipo económico. La ayuda del gobierno de los Estados Unidos parece estar supeditada a que los argentinos votemos bien, como en la época de Breiden, ¿no? Es decir, que le demos la victoria a Javier Milei. La primera pregunta obvia es, ¿qué pasa si los argentinos votamos mal? O sea, ¿qué pasa si los argentinos, en vez de teñir el país de violeta, lo teñimos de azul y se vota parecido a lo que fue la elección en la provincia de Buenos Aires? Eso es un interrogante. Hay muchos analistas que dicen que Donald Trump no va a permitir que Milei caiga. A ver, yo creo que acá hay que hacer una separación que la han hecho muchos, pero que me parece muy atinada, y yo la voy a repetir. No me caracterizo por ser un analista original, pero muchos han dicho, con razón, que esta no es una ayuda de Estado a Estado, sino que esto tiene que ver con la estrecha relación que tiene Javier Milei con Donald Trump. Hay mucha sintonía, hay mucha química entre ellos. Claro, son dos personas que están desequilibradas, son caprichosas y autoritarias. El hecho que no sea un acuerdo de Estado a Estado lo hace endeble, porque lo deja presa del capricho, en este caso, de Trump. Si mañana Trump se enoja con Milei por cualquier razón, porque no le gustó un tuit, no le gustó cualquier otra cosa, bueno, rápidamente Trump puede deshacer el acuerdo. Con lo cual, si bien Trump nos salvó del abismo, al mismo tiempo también estamos pendientes de un acuerdo sumamente endeble, ¿no? A ver, las consecuencias de este acuerdo todavía para mí son un misterio. Hay una serie de versiones. Ahora, pero no es que los norteamericanos no nos van a pedir nada, porque nadie regala un almuerzo, y mucho menos Donald Trump. Donald Trump ve la política como una transacción comercial. No estoy haciendo un juicio de valor, sino que digo que esa es la concepción de la política que tiene Trump. Si no, miremos lo que pasó con Ucrania, donde Trump le dijo a Zelensky, me tenés que pagar la ayuda que los Estados Unidos te otorgó, y tenemos que hacer un acuerdo sobre tierras raras y otras cuestiones, un acuerdo completamente leonino. No me extrañaría que algo parecido pasara acá. Por eso es muy ingenuo cuando le preguntaban al ministro de Economía, Luis Toto Caputo, si los norteamericanos habían pedido algo, y decía con candidez, inocencia, que no, los norteamericanos no habían pedido nada. Ya van a pedir. Es lógico que pidan, corresponde que pidan. Yo lo que digo es, está buenísimo, está todo bien. Ahora, el día de mañana no empecemos a acusar a los norteamericanos de imperialistas, no empecemos a blasfemar a los norteamericanos, porque en definitiva los tipos hacen su juego y los tipos entienden mucho de geopolítica e entienden de intereses, y no tienen por qué gastar su plata en un país incorregible como la Argentina sin nada a cambio. O sea, yo no me voy a enojar mañana con los norteamericanos a decir que son imperialistas. Probablemente lo sean, pero ellos luchan por sus intereses y hay que entender esos intereses, ¿no? A ver, yo creo que a grosso modo lo que los Estados Unidos van a pedir a cambio es, obviamente, reducir al máximo posible la injerencia que pueda tener China en la Argentina. Me acuerdo de la base de Neuquén, me acuerdo del swap de monedas con el Banco Central.
Y aparte acá hay otro tema que a los norteamericanos les importa mucho, que es el control del paso bioceánico entre el Atlántico y el Pacífico. Por eso están pidiendo desde hace bastante tiempo que se construya una base que ellos llaman multimodal entre los dos países, entre la Argentina y los Estados Unidos, porque además Estados Unidos quiere tener proyección sobre la Antártida. Claro, alguno dirá, pero si están los ingleses en las Malvinas, que pueden también tener esa injerencia, sí, pero los norteamericanos no quieren que sean los europeos los que vigilen eso, aun cuando sean los ingleses. La administración Trump viene hablando y viene aconsejando, entre comillas, a la Argentina dejar de lado el famoso swap ya desde el mes de abril, cuando Bessent estuvo en la Argentina en esa visita fugaz de 12 horas, y también lo había dicho un señor que es bastante antipático, que se llama Claver Carón, que ahora salió de la administración Trump. A ver, lo que está haciendo Trump, lo que va a querer hacer Trump en el sur es bastante coherente con lo que está haciendo Trump en el norte. Por un lado dice, o sea, quiere el control de tener proyección sobre la Antártida, el control bioceánico entre el Pacífico y el Atlántico, y en el norte se quiere quedar con Groenlandia y quiere convertir a Canadá en un estado de la Unión. O sea, claramente lo que está haciendo Donald Trump es perfectamente coherente con la visión que tienen los Estados Unidos. Y además, esto yo diría completaría el cuadro geopolítico con el intento de echar a Maduro de Venezuela para borrar también cualquier injerencia de Putin en la región. Acordémonos que la entrada de Putin en la región es a través de la puerta que le brinda Maduro en Venezuela. A ver, todo esto es perfectamente coherente y transparente con lo que quieren los Estados Unidos. Todo está sobre la mesa, no conocemos la letra chica. Insisto con esto, Caputo decía, con una gran dosis de ingenuidad propia de un señor bastante limitado desde el punto de vista intelectual, que el gobierno de Trump no le había pedido nada. El gobierno de Trump te va a pedir absolutamente de todo, porque nadie, insisto con esto, paga, nadie te da un almuerzo gratis. Además de todo esto, es muy probable que se imponga la flotación del dólar, que continúe el ajuste, y el resto de las recetas que ya impuso el Fondo Monetario Internacional, como la compra de reservas. Digamos, Estados Unidos además me parece que va de alguna manera a enganchar este acuerdo con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Así que, digamos, esto es un poco lo macro que podemos esperar de este acuerdo, y al mismo tiempo hay otro punto que me parece importante, y es que le van a pedir a Javier Milei que tenga, me parece a mí, una mayor densidad política. Es decir, tiene que arreglar el problema interno, tiene que arreglar con los opositores, tiene que salir a negociar. Eso también le van a pedir los norteamericanos, porque de otra manera lo que tenemos es un gobierno completamente paralizado. En todo caso, me voy a extender sobre eso en un momento. El único país de la región que se le para de igual a igual a los Estados Unidos es Brasil. Digo, el discurso de Lula en las Naciones Unidas es una muestra clara de esto que estoy diciendo. Yo creo que desde la semana pasada Scott Bessent reemplazó a Caputo como ministro de Economía. En uno de los párrafos más controvertidos de su comunicado dijo: estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a la exención fiscal de los productores de materias primas que convierten divisas. O sea, a ver, el Tesoro de los Estados Unidos lo que está avalando son las retenciones en protección de sus propios rancheros. Por eso es que, a ver, muchos dicen, nunca puede ser bueno un acuerdo de estas características para la Argentina, porque las economías de los dos países compiten y no son complementarias, y por eso muchos dicen tenés que mirar a China, donde tenés una economía complementaria. En ese mismo comunicado, Bessent también llamó la atención la afirmación que la ayuda llegaría después de las elecciones.
Entonces uno tiene que preguntarse necesariamente si la ayuda que está planeando Estados Unidos, no, que sería mediante un menú bastante variado, depende del resultado electoral. Yo no sé, no estoy tan de acuerdo con que dependa del resultado electoral y sí más bien creo que primero va a ser importante cómo el gobierno norteamericano lea el resultado de las elecciones, y después me parece a mí que le va a exigir a Milei, como decía antes, que tenga más músculo político, que Milei no lo ha exhibido hasta ahora. Vamos a escuchar a Luis Toto Caputo explicando, ¿no?, en qué consistiría la ayuda de los Estados Unidos en una entrevista con quién, sino con Johnny Viale. Todo lo que él puso en el menú da muestras claras de que Estados Unidos va a hacer lo que sea necesario. En el tuit como que no son excluyentes. Claro. Pone desde comprar deuda en el mercado primario, en el mercado secundario, un swap, deja abierta. Caputo, que es un apostador serial como todo mesa dinerista, vive el salvataje de los Estados Unidos como un triunfo y no se da cuenta que en realidad es su derrota. Que en realidad el salvataje de los Estados Unidos no es un triunfo de la política argentina y del gobierno de Javier Milei, sino que en rigor de verdad es su propio fracaso. Bessent, que se ha convertido en nuestro flamante ministro de Economía, o tal vez se ha convertido en Braden, ya explicó que toda esta ayuda, por el momento, es política, por el momento no ha desembolsado un solo dólar, no hay todavía medidas concretas, salvo declaraciones en redes sociales y en medios tradicionales y tweets. Tiene por objetivo ayudar a Milei a llegar a las elecciones. O sea, Toto Caputo como ministro de Economía es tan pero tan malo que tuvo que venir Donald Trump a ayudar a que Milei llegue a las elecciones. Ganar o perder es otro tema, ¿no? A ver, a mí lo que me queda claro de todo esto es que Milei no es un buen economista. Justamente fracasó en aquello que se supone que era experto, que era en la economía. O sea, o por lo menos no es tan bueno como para estabilizar la Argentina, porque no solamente la estabilizás desde la macro, pero ni siquiera eso pudieron hacer. La Argentina se encaminaba a un abismo, eso creo que lo tenemos claro todos, y esta semana, gracias al salvataje de Donald Trump, pudimos retroceder varios metros de ese abismo. Toto Caputo, el propio Milei, creen que esto es un triunfo, pero es la evidencia más cruda de su derrota, independientemente de lo que pase en las elecciones. O sea, este gobierno, el gobierno encabezado por Milei y por Caputo, es un gobierno que ya está derrotado. Las elecciones se han convertido en una anécdota que podrá temperar esa derrota si es que el gobierno tiene un resultado razonable, o que en todo caso podrán, si el gobierno, caso contrario, tuviera un resultado desfavorable, profundizar esa derrota, pero el gobierno está derrotado. Trump, la entrada de Trump y la entrada de Bessent confirman lo que yo estoy diciendo. Ensayó, en definitiva, el gobierno de Milei una receta que hubiera ensayado o que ya ensayó la casta en todas sus variantes, que es mantener un dólar barato para ganar las elecciones. Vas a escuchar ahora a Martín Lustó diciendo lo que me parece muy interesante, que más allá del salvataje de los Estados Unidos, el plan de Milei necesita un reseteo. Yo creo que es imprescindible un reseteo del plan económico porque a las pruebas me remito. Esto tuvo un rescate en abril del fondo, tuvo un rescate del Tesoro ahora y aún así no termina de encauzarse. Pero la propia dinámica de ese derrape te dice, mira, tenés que corregir lo financiero. Y después necesitas un reseteo desde el punto de vista de la economía cotidiana. Lo que estás viendo hoy, la contracara del superávit, y Argentina necesita superávit porque tiene cero reputación, necesita superávit, pero la contracara es familias y empresas que están en déficit, que quiere decir que gastan más de lo que les ingresa. Y entonces desahorran, claro, o se endeudan. Y el nivel de morosidad que vos estás viendo en los bancos se duplicó por 2,5 veces la morosidad en el crédito a familias. Pero en el crédito no bancario,
Hoy la morosidad es 12,8%. Una de cada 8 familias no está pudiendo pagar el dinero que han pedido prestado para vivir o para tratar de mantener su estándar de gasto. Eso es lo que estamos viendo. Yo creo que necesita un reseteo. A ver, primera pregunta que es importante hacerse. ¿Este acuerdo con los Estados Unidos tendrá impacto en las elecciones? Yo creo que es difícil saberlo. Me inclinaría por decir que no, en principio, o que no tendría un gran impacto, o que ese impacto fuera mínimo. Yo creo, por un lado, que el triunfo de Milei no está garantizado. Por otro lado, creo que mucha gente en la Argentina es profundamente antinorteamericana. Digo, los argentinos tenemos diría yo, un comportamiento hacia los Estados Unidos como muy contradictorio. Por un lado nos encantan los iPhones, nos encanta ir a Miami, y por otro lado detestamos a los americanos. Así que no sé cómo puede redundar o impactar el acuerdo con Trump en el marco electoral. Lo cierto es, y aquí coincido con lo que dice Lusto, es que el plan económico de Milei necesita un reseteo. ¿En qué sentido? Yo no me quedaría con que si Caputo tiene que seguir siendo ministro de Economía o no, todo su equipo, o ponerlo a Sturzenegger, o ponerlo a Pablo Kirchner. Más allá de los nombres, me parece que lo que tiene que cambiar es el espíritu del plan. Porque si Milei sí... A ver, a ver, acá hay varias cosas que se han descubierto. Primero, digamos, lo que queda claro, que con el superávit fiscal, vamos a dar por cierto que hay superávit fiscal, que no lo hay, pero demos por cierto que existe, no alcanza. O sea, la macro no ordena necesariamente la micro. Y acá me parece que hay que empezar a ocuparse de la micro, por supuesto sin desatender a la macro. Lo que hay que cambiar es la lógica del plan. Y si eso no lo hacen, bueno, por ahí debe venir el reseteo. Después, una vez que se tenga clara cuál es la lógica de ese reseteo, el presidente deberá evaluar si puede seguir con las mismas personas o no puede seguir con las mismas personas. Pero lo que menos me preocupa es si Caputo sigue o no sigue como ministro de Economía, o si Bessent sigue como ministro de Economía. Yo creo que es Bessent el ministro de Economía y no Caputo. Milei tiene 3 frentes políticos abiertos para mí, donde está muy complicado. Y más allá del dólar, estos 3 frentes políticos pueden hacer trastabillar al gobierno. Primero, la situación de su hermana Karina Milei. Ese flanco emocional, ese sostén emocional está absolutamente complicado por los presuntos casos de corrupción en la que podría estar involucrada Libra y el escándalo de los audios de Españolo. Con lo cual, o sea, Karina no solamente es Karina, secretaria general de la presidencia, no solo es la que arma la estrategia electoral, que es bastante mala, por cierto, sino que además es el sostén emocional del presidente. Uno no puede imaginarse un gobierno de Milei sin Karina Milei. El segundo flanco es el enfrentamiento con el Congreso. El Congreso está llevando al gobierno a una situación de total parálisis, ¿no? Y esto me parece que es importante. Y no solamente es importante para nosotros, sino que es importante para el gobierno de los Estados Unidos, que dice: che, yo necesito que tengas músculo político, que no lo tenés, porque con el músculo político vas a poder sentarte a negociar y vas a poder llevar adelante las reformas que son más profundas, no sé, la reforma previsional, la reforma laboral, lo que se dice siempre, lo que te dice siempre el Fondo Monetario. El gobierno de los Estados Unidos ha hecho mucho hincapié en este tema. Entonces, Milei tiene que sentarse a negociar. Probablemente no sería extraño que Milei reviviera la iniciativa que lanzó la noche de la derrota en la provincia de Buenos Aires de convocar a los gobernadores al diálogo. Ahora, eso sí, no puede imaginarse un diálogo lógico con los gobernadores dejando de lado al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, denominado enano soviético por parte del gobierno. Así que va a ser complicado. Si vos hay a un tipo que le decís que lo apodás enano soviético, es complicado. El tercer flanco, que alguno va a decir, no, bueno, pero es demasiado exagerado, es la
arremetida contra el jefe de gabinete Guillermo Francos para removerlo utilizando un instituto que jamás se usó y que fue introducido en la Constitución Nacional a partir de 1994, en la última reforma, cuando también se introdujo la figura del jefe de gabinete, que es la moción de censura. O sea, el Congreso puede remover al jefe de gabinete a través de una moción de censura. Esto es una figura que viene de las monarquías parlamentarias europeas, donde los parlamentos remueven al primer ministro. Es algo que nunca vimos, es algo medio complicado, pero es el tercer flanco. O sea, a ver, fíjense, es atacar a Milei desde el punto de vista emocional, trabar el gobierno y además atacar a Milei desde el punto de vista político. Si quien está armando todo esto tiene éxito de estos 3 puntos, el gobierno no existe más. Vas a escuchar ahora a Javier Timerman, ¿no? Un analista financiero, un hombre con mucha experiencia en los mercados, especialmente en Wall Street, que explica por qué razón los Estados Unidos acordaron con la Argentina. Uno es esto que yo mencionaba antes de Trump y su forma de hacer política y su forma de ser prácticamente, y su relación personal con Milei y la de muchos sectores republicanos que apoyan a Trump, que también se sienten muy identificados con Milei. Después creo que hay un tema ideológico de Bessent y el Tesoro americano y el establishment, los burócratas del Tesoro americano, que no quieren que vuelva el peronismo. Lo han dicho prácticamente en los tweets que han escrito. O sea, acá hay un tema electoral que claramente sienten que no quieren que a este gobierno le vaya mal electoralmente. Y después porque creo que ideológicamente de alguna forma también concuerdan con lo que está haciendo este gobierno, porque se sienten cómodos con los funcionarios de economía de este gobierno, los conocen, etcétera. Acá hay un tema bastante de afinidad personal y de geopolítica también. Estados Unidos sabe que Argentina, gobernado por Milei, es un aliado incondicional de Estados Unidos. Yo sé que este comentario va a ser un poco largo, les pido disculpas, pero ténganme paciencia, que es un tema complejo, son temas complejos y los vamos a ir, yo quiero analizarlo de la mejor forma posible. A ver, aquí en el audio que acabamos de escuchar, Javier Timerman explica las razones por las que Trump se compromete a salvar el gobierno argentino. A ver, siempre creo yo, esto es una opinión muy personal, creo que hay una de estas razones que prima, y es que la Argentina, mientras gobierne Milei, es una aliada incondicional de la política exterior de los Estados Unidos. Milei no se pregunta demasiado si está bien o está mal lo que hace Trump. Más bien creo que ni siquiera se lo pregunta, sino que simplemente sigue lo que hace Donald Trump, ¿no? O sea, a ver, estas son las relaciones carnales de los 90, más carnales que nunca. No se olviden que Milei echó, ¿no?, a la primera canciller porque votó como votaba siempre la Argentina, pero ese voto estaba en contra de los Estados Unidos y esto tenía que ver con Malvinas. El apoyo de los Estados Unidos a la Argentina es barato para los Estados Unidos. O sea, si, a ver, supongamos que que Estados Unidos tuviera que estoy diciendo cualquier cosa, darle $20.000 millones a la Argentina, es muy barato. Digo, la Argentina hoy está a precio de remate, está a precio de oferta. Trump se está comprando un país que tiene la 8ª superficie del mundo, que tiene una posición recontra estratégica, una posición geográfica, me refiero, estratégica, invidiable para los Estados Unidos, que tiene los minerales que necesita la industria de los Estados Unidos y que además puede frenar el avance de China en la región. Todo eso por $20.000 millones en el mejor de los casos. Es un país que está en la mesa de saldos. O sea, somos un país de oferta. Se lo está comprando Trump. Digo, me parece que tenemos que entender esto. Ahora, ¿Trump es malo? No. Trump es el presidente de los Estados Unidos y más allá de las críticas que uno puede hacerle, el tipo, de la manera que él entiende, opera para fortalecer los intereses
de su país. Yo creo que la Argentina, no lo va a hacer Javier Milei, creo que no lo ha hecho prácticamente ningún presidente, debe tomar el ejemplo de Brasil, con Lula. Pero no solamente con Lula, también podría tomar el ejemplo de Brasil con Cardoso, ¿no? Que ha sido el presidente brasileño que sentó las bases para el actual Brasil. Brasil es una potencia y se comporta como tal. Brasil es una potencia y se comporta como tal. Habla de igual a igual. La Argentina podría ser una potencia, pero ha decidido no serlo. No solamente Milei decidió no serlo, sino el kirchnerismo decidió no serlo. Por ejemplo, Brasil entiende que sus recursos naturales son temas estratégicos para los intereses de Brasil. A la Argentina le pesa el campo y la única discusión que tenemos en la Argentina sobre el campo es más o menos retenciones. Ahí empieza y termina la discusión sobre el campo. Sos un país que produce alimentos y los vende. O sea, tendrías que tener una cabeza un poquito más abierta, ¿no? La otra polémica, una polémica realmente, y está conectado con esto que yo decía de las retenciones, obviamente es la decisión sorpresiva y desesperada de Caputo de bajar los intereses a cero de una forma completamente transitoria, que no fue aprovechada por los productores, sino que fue aprovechada solamente por las cerealeras. Ernesto Tenenbaum explica, me pareció espectacular la explicación, muy concreta, muy sintética, bueno, lo que hizo Caputo con las retenciones. Lo que ha pasado con el tema de las retenciones es un escándalo, mucho más que los escándalos de corrupción que habitualmente estamos dispuestos a cubrir. El gobierno decidió que hasta los días posteriores a las elecciones no se iba a cobrar más retenciones. Cuando el gobierno agarra y negocia con la cerealera, porque hubo una negociación previa, dice hasta 7.000 millones de dólares, ese es el cupo por el cual voy a dejar de cobrar retenciones. Las cerealeras inmediatamente hacen declaraciones por 7.000 millones de dólares, eso en 2 días, y se cubre el cupo. Claro, hasta el día anterior las cerealeras venían comprándole los granos a los productores, descontándole las retenciones. Ya tenían los granos, los declaran, no pagan las retenciones por esos granos, y cuando los productores van a venderle al día siguiente, ya cerrado el cupo, le siguen cobrando retenciones. Y entonces resulta que esos 1.500 millones de dólares que no les cobran, no se los descuentan a los productores, sino a las cerealeras. Y entonces las cerealeras, haciendo un clic, toma, te mando tal declaración, se ganaron 1.500 millones de dólares, habiendo una reunión previa en la que discutieron el tema. Me pareció la mejor explicación para entender qué pasó con las retenciones. La verdad que fue una movida del gobierno, un nuevo conejo en la galera que saca el saliente ministro de Economía, Luis Caputo, por la desesperación de conseguir dólares rápido y de la forma más barata posible. Después se supo que en realidad se trató de una propuesta de las cerealeras, porque Caputo quería que las cerealeras compraran bonos en dólares, pero eso finalmente no ocurrió. Como dijo Carlos Rodríguez, un economista del SEMA, que fue un gran aliado de Milei, Caputo es un señor de una mesa de dinero. Fabrican plata de la nada. Bueno, esta es la lógica de la economía argentina. Esta movida cayó bastante mal en los Estados Unidos y Bessent, en un comunicado, Bessent digo el reemplazante de Caputo, en uno de sus posteos de X dijo que había que terminar con este festival de exenciones impositivas a las actividades productivas, ¿no? Los productores de soja de los Estados Unidos se enojaron con el gobierno de Trump porque están, obviamente, de esta forma, con este acuerdo, ayudando a un gobierno a una economía que es totalmente competitiva con la de ellos. Los productores argentinos también están enojados con el gobierno argentino por lo que hizo justamente Caputo de privilegiar a las cerealeras y no a los productores. Gustavo Lázari, economista, todos lo conocen, es un amigo de este podcast, que es alguien que está bastante en sintonía con el gobierno, explica el tema de las retenciones a su manera.
El argentino produciendo la rompe. Estados Unidos le tiene miedo del campo argentino. Saben que sin retenciones nos comemos el planeta. Como saben eso, dice, chico, yo te pongo la guita, claro. Maltratalos un poquito más. Eso está diciendo. Después, reflexionar, me dieron dos lecturas. Una lectura es, no, lo que no quieren es subsidiar a los productores de harina y aceite con retenciones. Entonces, capaz que eso significaría eliminar las retenciones a los primarios. Eliminen de bajar las retenciones, subirlas, bajarlas, subirlas, porque afecta a los mercados, y eso es verdad. Eliminá esto de que las bajas a cero, las subís, las bajas a cero, las subís. Lo que no quiere decir que las dejes altas, si las tengo que bajar, las bajo. Una nueva hora. No me pongas como condicionalidad y tiene que tener retenciones el campo. Ahora, si estás con la pata quebrada y tenés el único suero disponible, la única morfina disponible es esta, a fumarla. Si vos tenés la plata a disposición y tomás las decisiones adecuadas, no lo usaste nunca y beneficiaste, lograste el objetivo, ganaste tiempo, diste certeza. Esto es la esencia del swap y la esencia de este sistema. Ahora, si usás la guita y no tomaste las decisiones, tenés un quilombo grande en una casa. Bueno, yo diría que lo que más molestó dentro de los Estados Unidos en la decisión de Trump de apoyar a la Argentina es justamente el tema de lo que pasa con las retenciones y el salvataje. Por ejemplo, la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts, que es demócrata, dijo: en un momento en donde los estadounidenses tienen dificultades para pagar la compra de alimentos, el alquiler, las facturas de tarjetas de crédito y otras deudas, y con la administración recortando los fondos que hacen que la atención médica sea asequible para decenas de millones de personas acá en el país, es profundamente preocupante que el presidente pretenda utilizar importantes fondos de emergencia para inflar el valor de la moneda de un gobierno extranjero y fortalecer sus mercados financieros. Esto dijo Elizabeth Warren, senadora y la demócrata de mayor rango en el comité bancario del Senado, en una carta que le mandó a Scott Bessent, nuestro flamante ministro de Economía. Bueno, los ojeros en Estados Unidos están enojados con Trump, los ojeros en Argentina están enojados con el gobierno argentino. Lo que ha hecho Trump y Milei, esto sí ya es algo concreto, es hacer enojar a todos los ojeros. Bueno, dejando de lado lo que pasó con los Estados Unidos, no puedo dejar de referirme, y abuso un poco más del tiempo de todos ustedes, y espero que lleguen hasta acá, para hablar acerca del triple crimen de Florencio Varela, que fue algo verdaderamente macabro, propio de una película, y donde fueron brutalmente torturadas y asesinadas Brenda del Castillo, de 20 años, Morena Verdi, de 20 también, y Lara Morena Gutiérrez, de 15 años, ¿no? Como ustedes saben, fueron engañadas y llevadas a una casa donde las torturaron y después la mataron. Aparentemente porque una de ellas, entiendo que Lara Gutiérrez, de 15 años, habría robado 5 kilos de cocaína a un narcotraficante de origen peruano. Este traficante, llamado o apodado Pequeño J, se trata de Tony Jansen Valverde Victoriano, que sería el narco que habría ordenado torturar y asesinar a estas 3 chicas. Procedimiento, el de las torturas y su posterior asesinato, que se habría transmitido por una red social a 45 personas en un grupo cerrado, miembros todos ellos presuntamente de la banda que lidera el Pequeño J, y que habría servido toda esta escena para llevar a cabo una acción absolutamente ejemplificadora. Por eso, mientras eran torturadas las chicas, decía: así les va a quien me roban. Entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, los integrantes de la banda, comandadas por este narco, se conectaron a su cuenta y vieron las torturas y vieron cómo asesinaban a estas 3 chicas, ¿no? A la más chiquita, a Lara, le cortaron los 5 dedos de la mano izquierda y una oreja, y después fue asesinada una puñalada en el cuello. A Morena y a Brenda les aplicaron puntazos, a Brenda le quebraron el cuello y la golpearon. A Morena la golpearon y le aplastaron la cabeza. Estas 3 chicas aparentemente se dedicaban a la prostitución. Y bueno, por supuesto que hay un montón de cosas que
que a uno le deja esto que ha sucedido, ¿no? Antes de meterme un poco a opinar sobre esto, vamos a escuchar a Javier Alonso, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que decía esto. Los vendedores de drogas muchas veces son adictos, son personas que consumen, que están en mal estado de salud y muchas veces terminan consumiendo lo que tienen para vender y en ese caso son ajusticiados y muchas veces con castigos ejemplificadores. Eso pasó en diferentes momentos. Yo creo que hay una violencia, hay una condición de mujer de las chicas que por supuesto hay que tener en cuenta, pero yo creo que aquí hay una cuestión que tiene que ver con la violencia del narcotráfico y creo que toda esta violencia tiene que ver con una dinámica que vino de otros países. En nuestro país no existen estas prácticas que tal vez existen en organizaciones criminales en otros lugares de América, de nuestra región. Me parece que el gran desafío acá es entender que la división entre Rosario y Entre Ríos, entre Córdoba, La Pampa o la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, es absurda para los narcos. El principal problema que tenemos nosotros en la provincia es la droga, y la droga entra a 2.000 kilómetros. Bueno, Alonso habla como un comentarista, ¿no? Alonso explica lo que todos ya sabemos, que la droga entra por Bolivia, hasta se saben los precios, ¿no? De la producción, de la puesta en la frontera, de cuando llega a la provincia de Buenos Aires. Todo eso lo sabemos, mi estimado Alonso. Y Alonso es el ministro de Seguridad, Alonso no es un comentarista. Entonces es lo de siempre, ¿no? Es explicar que el problema es de todos para eludir la responsabilidad. Hay algo que siempre se dice, que por ejemplo en Rosario la violencia bajó porque el gobernador permitió que las fuerzas federales lo asistieran, que Patricia Bullrich lo asistiera, porque en otro momento Puyaro ya había trabajado con Patricia Bullrich y esa asociación había dado buenos resultados. Lo que se dice desde el gobierno es que Axel Kicillof siempre rechazó la asistencia de la Policía Federal. Si fue así, digamos, es un verdadero error, porque así Alonso puede seguir explicándonos qué es el narcotráfico, algo que ya todos sabemos a esta altura, ¿no? Que el tema, y lo que hay que hacer es una verdadera política, ¿no? Organizada y coordinada, porque si vos atacás Rosario y atacás la frontera y además atacás lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, vas a tener un resultado mucho mejor que si estás haciendo acciones que son completamente aisladas. Y esto lo tiene claro Patricia Bullrich. Y creo que en esto Patricia Bullrich tiene razón, porque los resultados de la política de Bullrich en este tema están bien. El problema, me parece a mí, que la provincia de Buenos Aires tiene una cuestión ideológica completamente equivocada. No quiero ser el tipo obvio que dice, bueno, porque todos abrevan de la doctrina de Zaffaroni. No es solamente eso. Me parece que por lo menos, y quiero ser con esto casi indulgente, no entienden el fenómeno, no lo dimensionan. Digo, más allá que la policía, aquí también esto hay que decirlo, la policía y la justicia en la provincia de Buenos Aires actuaron bien, porque a los 4 o 5 días estaba esclarecido el hecho. ¿Qué fue lo que pasó con las chicas? Lamentablemente toda la parte macabra de lo que ocurrió con las chicas y quiénes eran los responsables de lo que le pasó a las chicas y quién era el autor ideológico de todo esto, el jefe de todo esto, que es este pequeño J, y ya hay 4 personas detenidas. Y seguramente habrá más personas detenidas en las próximas horas. Pero a mí me parece que lo que dice, honestamente, Alonso, es un delirio. Es la típica de la Argentina, del funcionario argentino, que, bueno, como es un problema de todos, no es un problema mío y tampoco es una responsabilidad mía. Pero no solamente eso, sino que tras cartón habla Guillermo Francos, el jefe de gabinete, haciendo campaña con este tema de esta manera. Bien, Gabriel, yo creo que lo importante es que después, yo me pregunto, después de haber ganado la matanza del peronismo, ¿no? La gente que lo votó, ¿qué dirá ahora con respecto a este episodio que marcó el crimen de estas 3 chicas en la matanza, de la forma que fue, que muestra y que demuestra una organización criminal
absolutamente desbandada, digamos, ¿no? Que está haciendo lo que quiere con una impunidad total. Entonces, ¿qué dirá la gente que votó al intendente o a la gente de la Matanza, Magario, creo que era la candidata diputada, ¿no? O sea, yo digo, ¿qué pensarán hoy después de este crimen aberrante, ¿no? Entonces, por eso digo, no hay que pensar que uno siempre tiene la elección ganada, ¿no? La verdad que lo de Francos haciendo campaña con este tema, metiendo, este macabro asesinato de estas 3 chicas en el medio de la campaña de una forma completamente miserable, me parece una cosa horrible. En serio. O sea, si Alonso, ¿no?, aparece como una persona ineficiente, donde trata de involucrar a todo el mundo para eludir su propia responsabilidad, lo de Francos es miserable. No se puede llamar de otra manera. Además, en las redes hubo una discusión que a mí me dejó, la verdad me dejó helado, me sorprendió muchísimo, donde había, y esto, muchos partidarios del gobierno, muchos libertarios diciendo, bueno, en definitiva se la buscaron porque eran prostitutas, porque estaban con los narcos. Ahora, es impresionante como en definitiva nadie reparó que es algo perfectamente normal, que ya se toma como algo normal dentro de las familias, que las chicas más jóvenes se dediquen a la prostitución. Yo no soy un dechado de moral, pero me parece impresionante en una situación social tan deteriorada, que no es únicamente responsabilidad de Milei, sino que básicamente es responsabilidad del peronismo, que es el que más ha gobernado la provincia de Buenos Aires, que se tome con total normalidad como una actividad más que una chica de 15, 20 años se tenga que dedicar a la prostitución. Esto como primera medida. Lo segundo es cómo operan impunemente las bandas de narcotraficantes, ¿no? Como sea, pero operan impunemente. Esto ya se está viendo en la provincia de Buenos Aires, cosa que antes no se veía. ¿Y por qué no se veía? Porque decían que era la policía la que, repartía los tantos, ¿no? Entonces establecía como una suerte de tranquilidad y de seguridad, diciéndole a cada uno dónde podía operar y de qué forma podía operar. Esto no sé si es así. Entonces, básicamente los libertarios decían, bueno, vos te la buscaste, jodete porque sos una prostituta que se involucró con los narcos, bancátela, ¿no? Entonces como que justificaban lo que les había pasado a las chicas. Del lado opositor, básicamente del lado kirchnerista, decían que esto se trataba de un femicidio, lo cual es mentira, no es un femicidio. Lo único que hacen de esta manera es, me parece a mí, ¿no? Utilizan el femicidio como algo propagandístico cuando no lo es. El femicidio no tiene nada que ver con esto. El femicidio, quiero ponerlo en su justo término, es un agravante del homicidio. Está tipificado así en el Código Penal, ¿no? Es la ley 26.791 el que modifica el artículo 80 del Código Penal y busca elevar la pena para aquellas muertes causadas a mujeres por una persona con la cual mantienen o han mantenido una relación de pareja sin necesidad que hubiera habido convivencia y o debido a su género, orientación sexual, identidad de género o su expresión. O sea, no tiene nada que ver esto con el femicidio. No es que las mataron a las 3 chicas por ser mujeres. No es que las mataron por haber tenido una relación, de pareja con alguno de los narcos, ¿no? Con el pequeño J, con otro, con alguno de estos monstruos. Nada que ver. Probablemente, si hubieran sido 3 varones, ¿no?, los que presuntamente le hubieran robado cocaína al pequeño J o vaya a saber a quién, hubieran actuado de la misma manera. No, o sea, el femicidio requiere que el homicidio sea por su condición de mujer y por haber establecido una relación afectiva con
el homicida. Esto no tiene nada que ver. Entonces me parece que hay que poner las cosas en su justo término. Entonces, los libertarios, un desastre, como siempre, y el kirchnerismo también, otro desastre como siempre. No se trata de... O sea, las chicas no son responsables porque eran prostitutas, y esto no se trata de un femicidio con un burdo intento de agrandar una situación que ya de por sí es grave. Bueno, hasta aquí este comentario editorial que se hizo un poco largo, pero bueno, la complejidad de los temas hacen a la extensión del comentario. Espero que bueno, hayan llegado hasta acá aquellos valerosos oyentes de Micromundos. Estamos llegando al final de este episodio de Micromundos. No tengo nada nuevo para recomendarles, así que van a tener que disculparme porque no vi nada nuevo que valga la pena. Sí, lo que les puedo decir es que se acaba de estrenar en Apple TV la 5ª temporada de Caballos Lentos, esa serie espectacular inglesa protagonizada por Gary Oldman, que es un grupo de agentes de inteligencia del Reino Unido, que son unos fracasados. Entonces los ponen todos en una especie de cementerio de agentes fracasados, que está dirigido por Gary Oldman, y los tipos se ven metidos en casos importantes, resonantes, muy complejos. Está muy bien hecha, va por la 5ª temporada. Si no la viste, aprovechá y empezar a ver, porque es espectacular. La 5ª temporada dicen que también va a estar muy buena. Y se estrenó, eso va por Apple TV. Y se estrenó la 3ª temporada de Tulsa King, que es esa serie protagonizada por Sylvester Stallone, que la encuentran en Paramount y que está producida por Taylor Sheridan, el mismo productor de Yellowstone, Landman, que vuelve para su 2ª temporada en el mes de noviembre. Así que, bueno, acá tienen estas 3 series que están volviendo. Bueno, las 2 ya volvieron y Landman que vuelve en noviembre. Se las recomiendo las 3 son espectaculares. 2, Tulsa King y Landman, la encuentran en Paramount, y Caballos Lentos la encuentran en Apple TV. Hasta acá llegamos con Micromundos, espero que les haya gustado. Mi nombre es Martín Pitón y nos reencontramos la semana que viene.